¿Cuál fue ese momento en el que legítimamente pensaste que ibas a morir? Mi amor. Comparte en los comentarios si has tenido algún momento de este tipo. Corazón mal hecho, gracias por tu apoyo, crack. Cuando tuve migraña con Aura por primera vez, ni siquiera sabía que esto era una cosa. Pero comenzó con la peor migraña que había seguido perdiendo la vista y mareándome y sintiéndome enfermo. Pensé que esto era todo. Le dije a mi hermana que pensaba que iba a morir. Ella me dijo que también tenía migrañas. Me trajo una píldora específica para estas migrañas y me dijo que durmiera. Ella se quedó conmigo hasta que desperté solo para estar segura. Aterrador como el infierno. Chocó contra un automóvil parado que iba más de 65 mph. Pasé 2 años en una silla de ruedas, 6 meses aprendiendo a caminar nuevamente. Honestamente pensé que iba a morir en los segundos antes del impacto. Todavía puedo ver claramente a las personas en el otro automóvil, el otro tráfico que nos rodea. El automóvil se detuvo para girar en una carretera sin carril de giro medio. Sin embargo, fui el único herido, y todavía estoy agradecido por eso porque juro que había un niño en el asiento trasero del otro auto. Yo no era el conductor, el pasajero del asiento delantero era un conductor imprudente. Un amigo y su novia vinieron a mi casa de un viaje desde Perú. Me dijeron si podían entrar. Vivía con mis abuelos. Una vez, estamos en mi habitación, saca una pistola. No sabía mucho sobre cómo funcionaban las armas en ese entonces. Levanta el arma. Saca la revista. Me señala y aprieta los gatillos. Resulta que estaba tirando del martillo, por lo que la bala no recibió un disparo. Sin embargo, me asustó muchísimo. Cuando era niño, un niño más grande que no era de la escuela está allí para el carnaval, saca un cuchillo y me ataca. Era uno de esos cuchillos retráctiles. Estuve de vacaciones el verano pasado, me estaba quedando en la casa de un amigo. Cuando comencé a notar que mi pecho se sentía apretado, comencé a tener fiebre y a sentirme enfermo. Vomité y la sensación en mi pecho comenzó a expandirse, se sintió como si fuera a explotar, como un globo inflado dentro de mí. No podía soportarlo, literalmente sentí que en cualquier momento mi corazón latiría o mi pecho explotaría. Acudí a urgencias, resultó que tuve un ataque de vesícula biliar realmente malo. Pero en el camino al hospital le estaba diciendo a mi esposa cuánto la amo jajaja y que si se vuelve a casar no dejes que sea alguien que conocemos actualmente jajaja. Cuando tuve un ataque de pánico y pensé que era un ataque al corazón, yo también tuve eso. Trastorno de ataque de pánico como resultado de alergias alimentarias graves. Un día tuve un ataque de pánico tan fuerte que estaba convencido de que me estaba muriendo de un ataque cardíaco y fui a atención a urgencias. Me hicieron un electrocardiograma, me dijeron que mi corazón estaba bien y me ofrecieron medicamentos para la ansiedad. Esa experiencia me hizo darme cuenta de lo mal que estaba mentalmente, así que fui a terapia. Durante el parto con mi segundo. Era muy diferente esa vez y literalmente pensé que moriría por el dolor. Lo cual es extraño porque la primera vez, estaba bien y no me sentía así en absoluto. Mi segundo hijo salió como un toro furioso. Tanta pérdida de sangre. Me estaba muriendo y no me importaba. Mi presión arterial era como 50/27. Recibí una transfusión de sangre y estaba como nuevo. 400 puntos de sutura también me ayudaron. No podía creer lo tranquila que me sentía cuando le dije a la enfermera me estoy muriendo. Consumí droga antes de un vuelo de Portland a San Francisco. Procedo a llegar muy alto, tanto metafórica como literalmente. El avión comienza a descender y, al hacerlo, parece tomar un ángulo más pronunciado de lo habitual y noto que los motores aparentemente se apagan o dejan de hacer tanto ruido. En mi mente paranoica y lapidada, me convenzo de que los motores han fallado y que vamos a chocar. Comienzo a componer mis últimos mensajes de texto para enviarlos a mi familia y amigos, guardándolos a todos como borradores, y luego, como 20 minutos después, noto que ninguno de los asistentes de vuelo está preocupado y sigue sonriendo y bromeando. Esto es cuando me di cuenta de que el avión no se estaba estrellando y solo soy un idiota. De niño iba a hacer bodyboard en la playa, pero solo en nuestras vacaciones de verano.
Siendo el niño excitado que era, nadaba durante horas, y una de esas veces, me cansé mucho de las olas y el sol. Nadé para atrapar una ola, y estaba sentada allí esperando una buena. Me acosté y cerré los ojos. Debieron haber sido solo unos minutos, aunque pareció más tiempo. Me alejé de la playa, más allá de donde rompían las olas. A mi entender, parecía más que un campo de fútbol, pero estoy seguro de que no era tan malo. Sin embargo, no podía nadar lo suficientemente bien como para estar solo allí. Por lo tanto, entré rápidamente, asustado mientras todos salían. Desperté inmediatamente despierto en medio de la noche sin moverme y con el pelo erizado en la parte posterior de mi cuello porque mi ahora ex esposa estaba parada en nuestra habitación sosteniendo un gran cuchillo de cocina y mirando mis pies. Había tenido un episodio esquizofrénico unos meses antes y había comenzado a referirse a mí como el enemigo. Me acosté allí sin moverme. Permaneció allí por más de una hora. No tengo idea de cuánto tiempo estuvo allí antes de que despertara. De todos modos, ella sale de la habitación y regresa sin el cuchillo, se mete en la cama y se acurruca en una pequeña cuchara como si hubiera tomado una decisión. Luego me hizo waffles para el desayuno. Mejor creo que me puse mi mejor voz. Oh wow, esposa increíble. Estos waffles son muy ricos. No uso drogas, pero hace años, mi primo me convenció de probar algunos brownies de hierba realmente potentes. Me encantan los brownies, así que cuando me los entregó, me lo comí todo. Cuando se dio vuelta y preguntó qué pasó con los brownies y cuando vi la expresión de su rostro cuando le dije que me lo comí todo, supe que estaba jodido, jajaja. Pasé las siguientes horas entrando y saliendo de la conciencia y cada vez que me despertaba vomitaba o le rogaba a mi primo que me llevara a la sala de emergencias. Estaba tan drogado que lo único que hizo fue alternar entre momentos de reírse de mí, hacer pantomima de practicar deportes y comprobar si estaba muerto. Ahora sé que probablemente no estaba cerca de la muerte, pero 100% me sentía como si lo estuviera. Un par de amigos y yo íbamos de regreso a casa de una fiesta de cumpleaños y un conductor ebrio nos chocó por la espalda cuando iba a la 120. En el impacto, todas las ventanas explotaron y las llantas se cayeron hacia adentro y nosotros íbamos alrededor de 70, así que hubo una especie del efecto tirachinas en el que el impacto nos hizo aumentar la velocidad y simplemente estábamos yendo por la autopista sin control. El automóvil gira alrededor de un grupo, casi choca con otro automóvil y un poste y finalmente el automóvil rueda hacia un área justo a la derecha del hombro. Afortunadamente, terminó de nuevo en posición vertical sobre los neumáticos, pero terminó en la dirección opuesta a la que íbamos inicialmente. Pensamos que nuestra amiga en el asiento trasero estaba muerta, pero ella estaba inconsciente y terminó teniendo un latigazo cervical bastante malo. Mi otro amigo y yo estábamos básicamente ilesos, excepto por algunos cortes y contusiones. Probablemente todos deberíamos. Fui atropellado por un auto y perdí el conocimiento por unos segundos. Recuerdo el momento en que vi el auto, el momento en que me golpearon y tuve miles de pensamientos en mi cabeza. Como en un sueño. Y luego, allí estoy, en medio del camino, me desperté y corrí a su lado lo más rápido que pude. Poco sabía que estaba corriendo con una pierna rota. Una vez, cuando probablemente tenía 5 o 6 años, mi familia estaba en un parque de diversiones. Subí a una montaña rusa con mi madre, ya que era demasiado pequeña para viajar sola pero apenas era lo suficientemente alta como para montarla. Esta era una de esas montañas rusas más antiguas, hechas principalmente de madera, y la seguridad no era excelente. Bueno, en esta montaña rusa, había sacacorchos. Durante el primer ciclo, comencé a deslizarme fuera de mi asiento. La correa de seguridad no estaba bien ajustada, y yo era muy pequeña, así que a medida que continuamos girando, me deslicé más y más fuera de mi asiento. Asumo al principio que mi madre pensó que estaba gritando por la emoción, hasta que me miró y apenas me atrapó antes de que saliera del viaje. Tenía que aferrarse a mí mientras el viaje continuaba durante otro minuto más o menos, antes de detenerse. Estaba sollozando, mi madre estaba al borde de la manía, y como estábamos en el asiento delantero,
Todos los que estaban detrás de nosotros salieron inmediatamente y se apresuraron a asegurarse de que estuviéramos bien. Ese es el recuerdo más antiguo que tengo, y no es excelente. Creo que toda nuestra familia, 7 de nosotros, obtuvo pases de temporada gratis después de eso. Tengo pesadillas sobre esto. No puedo imaginar realmente pasar por eso. Me alegra que estuvieras bien. Cuando fui tomado como rehén en Irak y retenido durante más de 2 años y medio, las otras 4 personas capturadas conmigo fueron asesinadas. Yo fui el único que logró salir con vida. Gracias por ver y compartir el video. Eres increíble, mi amor.